La Biblia dice que Dios es fiel a sus promesas. Hoy abordaremos el tema de un verdadero discípulo de Jesús y la diferencia que hay entre un discípulo u oyente del Evangelio o de la palabra de Dios. Para ello vamos a partir del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesús les dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran encomienda que Jesús les hace a sus apóstoles, a sus discípulos, antes de partir al cielo. Después de que resucitó de los muertos, Jesús se apareció a sus 11 discípulos y les encomendó esta gran comisión: que vayan por todas las naciones de la tierra y hagan discípulos de Él, de su doctrina, de su evangelio, de su enseñanza. Un evangelio de poder, un evangelio de autoridad, un evangelio de unción de poder de Dios. Vemos entonces que Jesús les encarga a sus apóstoles que vayan y hagan más discípulos de Jesús. Y ahora nos toca a nosotros, aleluya, somos discípulos de Jesús, porque creemos en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio del Señor Jesús. La Biblia dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el versículo 6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esto hacían los apóstoles, los discípulos de Jesús, porque Jesús agarró a los 12, llamó a los 12 y antes de enviarlos a predicar el evangelio, el reino de los cielos, les dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar todas las enfermedades. Dice la Biblia, Jesús delega este poder y autoridad a sus discípulos. Y los 12 discípulos, aparte de las multitudes que fueron testigos del gran poder de Dios en el nombre de Jesús, que se movía en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando estuvo en la tierra, estos hombres, estos 12 apóstoles, fueron testigos de las maravillas que Jesús hizo, de los milagros, de las señales que Jesús hizo en medio de su pueblo. Un discípulo de Cristo es toda aquella persona que cree en el Evangelio, en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Cristo Jesús, que nos encomendó a través de los apóstoles. Y dice la Biblia que a los apóstoles les dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios. Pero asimismo, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren qué gran poder de Dios otorga antes de ir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que tiene poder para sanar, para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar con las manos serpientes
y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Este es el Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo, que nos manda a predicar un Evangelio puro, un Evangelio de poder en la vida del creyente, del discípulo de Cristo. Estas señales seguirán, al discípulo de Cristo le seguirán señales. Hoy día hay muchos predicadores que predican la palabra de Dios, pero que no creen en estas señales, en este Evangelio de Cristo. Predican otro Evangelio que no es este, que Jesús nos ha dejado, nos ha encomendado. Que encomendó primeramente a sus apóstoles, a sus discípulos, y a su vez los discípulos les encargó hacer más discípulos de esta doctrina, de este Evangelio, discípulos de Jesús. Bien, ahora vamos a ver que aparte de los 12 discípulos que les da este poder, esta autoridad, toma a sí mismo a otros 70 discípulos más de Jesús y los envía también a predicar el Evangelio. Esto lo dice el capítulo 10 del libro de Lucas en su versículo 1. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y el versículo 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios. Miren qué poder de Dios se mueve en el discípulo verdadero de Cristo, quien predica el Evangelio puro, original, cristocéntrica, bibliocéntrica. Es un poder sobrenatural de Dios que se mueve en la vida de un discípulo de Jesús. Ahora, con esta referencia que tenemos del gran poder de Dios que se mueve en la vida del discípulo de Cristo, del creyente en la palabra de Dios, en el Evangelio del Señor, vamos a ver en qué consiste aquel que predica la palabra de Dios, que oye la palabra de Dios, pero que no sucede nada, que no cree en los milagros. Él no es un verdadero discípulo, es un oyente, un simpatizante, porque un oyente, un simpatizante, le gusta una doctrina, una enseñanza, cómo cantan en la iglesia, cómo predica el pastor, pero no le acompañan las señales que dijo Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Hoy día hay muchos que predican la palabra de Dios, pero que no creen en este Evangelio de Jesucristo, que va acompañado de señales, prodigios y milagros, de echar fuera a los demonios, de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre. Entonces, un simpatizante es toda aquella persona que aprende una doctrina, o que le gusta o simpatiza con alguna enseñanza, pero no toma una responsabilidad con la doctrina, con la palabra. Toda aquella persona que tiene un interés, un entusiasmo sobre algún movimiento, se emociona, pero nunca se compromete completamente con el Evangelio, con la palabra de Dios. Los simpatizantes no tienen ni muestran compromiso, responsabilidad y obediencia, disciplina o respeto. Pueden opinar, pueden informar, divulgar, apoyar, cooperar, pero no se comprometen y hacen lo que bien les parece. Son oidores de la palabra, mas no hacedores.
Y Dios no tiene responsabilidad ni compromiso con ellos, es decir, con los simpatizantes. Dios no los respalda. Por eso llevan un evangelio suave, sin señales, sin respaldo de Dios, pura palabra. Para mayor comprensión la diferencia entre un discípulo y un simpatizante, los discípulos reciben poder y autoridad de Dios por medio de Jesús. Ya vimos que Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar todas las enfermedades a los discípulos. Jesús mismo les dice: he aquí yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la gran diferencia entre un discípulo y un oyente, un simpatizante. Frecuenta el evangelio, la iglesia, pero no recibe poder y autoridad de Cristo porque no tiene una responsabilidad con la palabra del Señor. Y vemos que es a los discípulos a quienes Jesús encomienda la predicación del evangelio de Cristo a toda criatura. Es a los discípulos a quien Jesús les encarga que vayan y a su vez hagan más discípulos en todas las naciones de la tierra. Esta es la gran diferencia entre un verdadero discípulo de Jesús, hijo de Dios, revestido del poder de Dios, de la autoridad de Cristo, de la unción de Cristo, a través del evangelio de Jesucristo, y un simpatizante que predica la palabra, pero que no cree en el poder de Dios, predica a otro Jesús que no tiene poder, basado en la misma Biblia, porque el que cree en este Cristo Jesús va acompañado de señales, prodigios y milagros. Dios respalda su palabra. Amados oyentes, amada iglesia, creyentes, ¿qué queremos? Ser delante de Dios un discípulo o un simpatizante del evangelio de Cristo, un simpatizante de Jesús. En tus manos está, en tu decisión, en tu voluntad está decidir qué quieres ser. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús para que Jesús te delegue poder y autoridad sobre todas las fuerzas del diablo? El demonio debe estar debajo de tus pies. Porque Dios dijo: yo veía caer a Satanás como un rayo, y he aquí yo les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué quieres ser? ¿Un discípulo verdadero de Cristo Jesús o un simpatizante? Tú decides. Jesús ha delegado poder y unción a todos los que creen en Él y toman responsabilidad con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo les siga hablando acerca del poder de Dios y del Evangelio de Cristo, de salvación, de perdón de pecados, de arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo es quien convence al pecador de su pecado. Dios les bendiga.